En estos momentos nos encontramos al aire aquí en Planeta Radio. Quien les habla, Gabriel Rodolfo González, y a Gregorio Andrés Ríos Montoya. ¿Por qué estamos por aquí? Porque le queremos a ustedes, oyentes, plantear algo bien interesante, algo que a muchos seguramente les va a gustar y que de una vez nos gustaría que ustedes replicaran esta info, porque quienes son amantes de la lectura y sobre todo algunas específicas en la literatura, pues bienvenidos. Gregorio, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Hola, Gabriel Rodolfo, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bueno, puede ser buenas tardes aquí, buenas noches o buenos días si estamos para allá al otro lado de Europa. Sí, me imagino que a Planeta Radio la oirán en cualquier parte donde se hable español, ¿no? Y así sea en otro idioma que sepan el español o el castellano, no hay ningún problema. Uh-huh. A propósito, ¿hay alguna diferencia entre el español y el castellano? Pues la verdad es que cierto purismo hace que para muchos profesores, por ejemplo, que yo tuve en la universidad, la palabra castellano fuera como más eufónica, más bella que el español, pero no, en realidad el español, a mi juicio, como nombre, abarca más que el castellano, aunque yo no encuentro ninguna diferencia técnica, tal vez sí, pero ninguna diferencia entre el que dice hablo castellano o hablo español. Es prácticamente una insustancialidad. Mucha gente pueda que no lo considere así, pero sí. El nombre universal es español, ¿no? Claro, creo que difícilmente alguien que un noruego diga o sepa que nosotros le llamamos castellano al español. Así es. Es más, muchos jóvenes no tienen la más mínima idea de que se llama también castellano. Bueno, pero ¿por qué afirmamos con esa seguridad de quién viene o quién es Gregorio Ríos? A ver, ¿por qué no lo dice así como tan claramente, sabiendo que alguien nos puede estar escuchando desde otro país fuera del idioma castellano? Usted estudió licenciatura en idiomas. Entonces, yo estudié una licenciatura en español e inglés con énfasis en literatura, en la pedagógica, y después me enamoré mucho más todavía de la literatura y entonces me sumí a una maestría en literatura hispanoamericana en la Universidad Javeriana. Y hasta ahí llegan los estudios formales. Lo que sigue es leer por vocación a diario, muchas horas, y ya. Hay que tener en cuenta que Gregorio Ríos ha estado dictando clases en diferentes universidades, tanto públicas como privadas. Entonces tiene todo el derecho y tiene la potestad para que nos diga con toda firmeza lo que viene diciendo. Y bueno, aclárenos un poco, Gregorio, sobre eso. Hispanoamérica. Pues uno pensaría que uno podría utilizar más bien como el iberoamericano, una palabra así, como más con el ibero, como con el español, como más de allá que el hispanoamericano. No sé, yo lo veo que el hispano es más como de acá. ¿Nos aclara de una vez eso, por favor? Vea, yo voy a aprovechar porque precisamente el programa que vamos a comenzar a partir de hoy, digamos que no tiene un propósito erudito en el sentido, yo ni siquiera soy muy amante de ese tipo de tecnicismos. Si usted me pregunta la diferencia exacta entre lo iberoamericano, lo hispanoamericano, lo latinoamericano, le mentiría si le digo, es esta. Pues para eso está Wikipedia, que lo explica muy bien. Nosotros
lo que vamos a hacer a partir de hoy, y ya ahorita entramos en materia, es dedicarnos a leer poesía y a relacionar la poesía, no con cosas que yo haría en clase, por ejemplo, que sí me toca, que es analizar imágenes, figuras. No, yo lo que quiero y lo que le proponía a Planeta Radio y a Rodolfo es: vamos a relacionar la poesía con la vida misma, porque precisamente para eso se escribe poesía. Entonces, respecto de lo hispanoamericano, lo iberoamericano, lo latinoamericano, creo que una buena búsqueda en Google nos puede dar una luz muy grande, pero sí sé que lo hispanoamericano abarca más que lo latino, por ejemplo. ¿Sí? Si a mí me hablan de literatura latinoamericana, yo pienso en Sudamérica, quizá puedo pensar también en Centroamérica, etcétera, pero son conceptos ya muy técnicos que en estos momentos tal vez no vengan al caso, como lo de castellano y español, ¿cierto? Son cosas que gracias a la tecnología hoy se pueden encontrar muy bien explicadas en Internet. Listo. Es decir, vamos a dejar los tecnicismos, vamos a hablar un lenguaje más sencillo y listo, nos vamos a descomplicar un poco la vida. De eso se trata, sin dejar la profundidad de lado, porque la poesía exige que seamos profundos, que intentemos. Es que no hay profundidad más grande, Rodolfo, que intentar leer la vida a partir de un cuento, de una novela, de un poema, y esa es la maravilla del arte. Por eso estamos aquí, porque queremos que el arte y la vida conversen. A los oyentes, a todas las personas que oyen Planeta Radio y que llegan a este programa desde el primer capítulo, que tiene el propósito de explicar someramente lo que vamos a hacer en adelante, pues es lo siguiente. Para cada programa va a haber un poema. Se lee el poema, vamos a hablar un poco de él, yo les doy unas pinceladas sobre el contenido del poema, los temas que abarca, hacemos unas cuantas reflexiones interesantes sobre la voz poética, no tanto sobre el poeta, porque para el primer programa propiamente dicho, que va a ser el segundo, vamos a leer un poema de Jorge Luis Borges. No tendría ningún sentido que yo venga aquí a hablar de Borges, sabiendo que ustedes pueden buscar todo lo que quieran de Borges. Lo que sí quiero es que, teniendo el título del poema, ustedes hagan lo siguiente. Lo primero es googlear ese título de ese poema y buscar lecturas en YouTube. Hay gente que lee poesía, pero maravillosamente. Entonces van a encontrar, por ejemplo, ese poema mucho mejor leído que lo que yo lo voy a leer por lectores de poesía extraordinarios. Eso es lo primero. Lo segundo, encontrar el poema en texto para que lo lean, lo analicen ya con toda calma. Y en tercer lugar, volver a oír el programa ya con el poema oído, leído, pensado y digamos que cotejen lo que ustedes concluyeron de su lectura con lo que yo voy a ir diciendo acá. Y al final vamos a hacer un par de preguntas para un foro que vamos a crear de oyentes, en el que ustedes pueden participar y conversar con otros oyentes, no ya conmigo, sino entre ustedes, sobre las dos preguntas que yo les planteé.
o preguntas que se les ocurran, desde luego. No sé si hasta ahí vamos bien, Rodolfo. Vamos bien, y les voy adelantando algo. Vamos a crear un foro bien chévere por WhatsApp, por Facebook, ya miramos si por otras redes sociales, pero por el momento quiero que nos escriban sobre esta idea al correo electrónico oyentes@planetaradio.co. Repito, oyentes@planetaradio.co, o al Facebook, nos pueden buscar como Planeta Radio Colombia. Y listo, por el momento vamos ahí. Gregorio, no es coger un poema, una poesía y desbaratarla. No, yo asumo que es hablar con fundamentos, ojalá renglón por renglón, cómo lo escribió el autor, y de pronto darnos cuenta de la inspiración que tuvo o de qué forma lo vamos a analizar. A ver, lo primero que se hace o lo que se puede hacer con un poema es, incluso, hay mil formas de analizar un poema, pero una puede ser a partir de un título, ¿no? Podría empezarse por el título, por ejemplo. Ir verso por verso, si el poema es corto, da para hacerlo, pero con la mera identificación del tema, del gran tema del poema, tenemos bastante para adentrarnos en una conversación bien interesante. Si para los dos primeros programas tenemos dos poemas sobre el desamor, oíganlo bien, el desamor, uno desde la perspectiva de un hombre, o sea, desde una perspectiva masculina, y el otro sobre una perspectiva femenina, ya tenemos bastante para hablar días enteros sobre solamente oyendo o leyendo y oyendo, que sería lo ideal, el poema o los dos poemas. Tendríamos bastante para conversar un fin de semana. Y hablando de fines de semana y de conversaciones, yo le decía a Rodolfo que una de las ideas y de los propósitos de este programa, que quizás se llame Versos y Vida, estamos pensando si se nos ocurre un mejor nombre, pero por lo pronto puede ser ese. Organizamos con amantes de la literatura, de la poesía en cada ciudad de Colombia y hasta en el exterior, encuentros presenciales de talleres literarios, de tertulias. Entonces, si ustedes son amantes de la literatura, de la poesía, y dicen: queremos que vengan Gregorio y Rodolfo, queremos que vengan Planeta Radio y el presentador del programa aquí a la ciudad, para que se reúnan con nosotros, conversamos, pues bueno, nosotros gustoso vamos, ¿cierto, Rodolfo? Por supuesto. De eso se trata, de que entre todos interactuemos, leas que entre todos demos argumentos, sí. Obviamente no destructores, porque pues para acabar con un autor pues se lo dejamos a los demás. Pero sí, eso no buscar ese sentido de por qué de pronto el autor utilizó tal metáfora, por qué colocó esta palabra y no otra, ¿sí? De pronto buscar como el ideal que tiene el pensamiento de este autor y buscar como eso, ¿no? El juego. Exacto. Y que, por cierto, Gregorio. Sí. Imagínese usted, Rodolfo, que nos invitan a Medellín, a Manizales, a Pereira, a Armenia, a Barranquilla, a donde sea, a Pasto. Y dicen: bueno, tenemos un grupo de 20 personas que están muy interesadas en que conversemos del desamor en la vida, a partir de los textos que hemos leído. ¿Usted se imagina la maravilla que puede salir de eso? Cada quien con... ¿Cuántas historias sobre el desamor hay en su vida, Rodolfo? No, pues le puedo contar unas 8 por lo menos. con una bastaría. Imagínese que las 20 personas tengan la oportunidad
Entonces, pasamos de la poesía, nos olvidamos de Borges y de Idea Vilariño y nos dedicamos a oír a la gente, que eso también es importantísimo. A mí me importa más, en realidad, para mí la literatura es la excusa y no el fin. Es el puente que me permite llegar a la gente. Claro, la gente le gusta expresarse. Claro. Hay personas que no saben con quién decirlo. Hay personas que necesitan escuchar al otro como para uno decir por qué fallé en esto o por qué esa persona falló en esto. ¿Sí? Como pensando en el desamor. y simplemente ir como armando hilos. Y porque cada persona de pronto puede ser tan diferente. Bueno, ¿no? Es un análisis fuerte. Y que alguien diga, oiga, usted sabe que cuando leyó el poema de Borges sentí que eso fue lo que me pasó a mí, o resulta que yo soy Idea Vilariño, porque es que el tema del poema de ella es mi experiencia con una persona a la que amé y Imagínese. No me lo quiero imaginar. Y sobre todo, bueno, que uno escucha, sobre todo de ellas. No, es que él me pagó mal. Tal vez nosotros los hombres somos poco dados a ventilar desamores y dolores del corazón frente a otras personas. Las mujeres en eso nos llevan una gran ventaja, y es que, hombre, hablan de sus bellas experiencias amorosas, de sus desamores, estaba viendo ahorita en el mejor canal de televisión del mundo, que se llama la Deutsche Welle, se la recomiendo a todos, un tema dolorosísimo pero eso ya es harina de otro costal, sobre una muchacha turca a la que intentó matar un salvaje, y yo pensaba en eso, ¿no? Tal vez un hombre no sería capaz de pararse frente a una cámara a expresar todo ese dolor que está sintiendo por parte de alguien que quiso matarlo porque lo dejó, o qué sé yo, ¿no? Es un tema bien complejo. Pero bueno, más o menos en síntesis muy apretada, esto es lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Esperamos que les guste, esperamos que lo difundan, esperamos que se enamoren de la poesía, y bueno, bienvenidos. Así es, bienvenidos. Se abre esta puerta para que entren ustedes, se relajen y hablemos en ese espacio tan agradable de esas situaciones, de la poesía y de la vida, por supuesto. Les voy a recordar por el momento el correo electrónico oyentes@planetaradio.co, y nos pueden buscar tanto en Instagram como en Facebook como Planeta Radio Colombia. Pues Gregorio, ahí lo vamos a dejar a todos en punta, a la expectativa de lo que va a ser nuestro siguiente programa y de lo que queremos con todos ustedes oyentes, que se sientan identificados con X autor, o al contrario, digan, no me convenció. Listo. Entonces ya pronto nos vemos directamente para hablar de poesía.